El principal defecto desde mi punto de vista hoy en día de la gente que hace crónica es que su mayor interés es que su foto aparezca publicada en algún medio y decir que escriben crónicas para ver si en alguna fiesta de estudiantes de periodismo pueden conquistar más fácil a la chica más linda del salón. Pero encuentro que se ha dejado mucho de lado el verdadero fondo de la crónica, que es escribir, interpretar y ver el mundo de una manera diferente, el mismo mundo de siempre de manera diferente, que es por ejemplo lo que pasa con La Vaca. La Vaca es una crónica en la cual se cuenta el mismo país de siempre, la costumbre el mundo, más conocida de los claro, tal cual, pero desde un ángulo novedoso, que es a partir de la vida de una vaca. Y por eso muchos argentinos incluso me decían, nunca me había dado cuenta de esto, nunca me había dado cuenta de esto que yo mismo hacía. Entonces me parece que la crónica es mostrarnos mundos de una manera diferente, y en eso a veces siento que los nuevos cronistas no están muy interesados, como que se quedan en el molde, en el título, y no tanto en el compromiso que tienen al asumir escribir crónicas. Acá en el Perú hay muchos que se quejan que no hay espacio para la crónica en los medios de comunicación, en los diarios, que es un género que se está abandonando y que el lector está siendo descuidado por los grandes medios que ya no le dan cabida a los cronistas. Claro, es una queja que no comparto tampoco. Me parece que quejarse por el espacio es una queja ególatra, que en general toda esa gente que pelea por más espacio y que llora por más espacio quieren ese mayor espacio solamente para hablar un poco más de ellos y para lucir un poco más, porque una verdadera historia siempre va a ganar su espacio propio. O sea, si alguien tiene una muy buena historia, el editor le va a dar más espacio. No va a ser necesario pedirlo. Y además que no hay por qué pensar que solamente en los diarios se puede publicar una historia. En internet el espacio es infinito y está al alcance de todos. Se puede pensar, además de internet, se puede pensar en los libros. Por ejemplo, yo tengo una gran historia, una historia espectacular, y no me dan espacio, entonces no la reporteo, entonces no la escribo. Es una ridiculez. Si tengo una gran historia y no tengo espacio, entonces la busco publicar en un sitio en internet, voy en una editorial para hacer un libro. Siempre va a haber alguna manera. Si es una historia arrolladora que necesita más espacio, esa misma historia arrolladora va a avanzar como una bola de fuego y va a conseguir el espacio sea como sea. Pero hay mucho lamento con el espacio, y hay mucho lamento con que se paga poco, y hay mucho lamento con que no hay sitios donde publicar, que son los típicos lamentos de la gente que prefiere lamentarse antes de hacer cosas. Y en la crónica existe mucho eso. ¿La Vaca cómo fue la génesis? Porque hay un blog, luego hay un libro, ¿cómo fue? No, yo empecé con, en realidad lo primero que hay es un cuento que yo escribí hace ya 10 años en Chile sobre la carne. De ahí me quedó dando la vuelta la idea de que quería escribir de la carne, y después me fui a vivir en Barcelona, seguía con las ganas, pero un día terminé viviendo en Buenos Aires, que es el paraíso de las vacas, el paraíso de los bifes de chorizo, el paraíso de las carnes, una ciudad que en cualquier domingo huele asado. Y me acuerdo que una vez un amigo me dijo, así se siente en las ciudades con muchas bombas, bombardeadas, con olor a carne, pero en el caso de Argentina es con olor a carne de vaca. Y ahí lo empecé a hacer, me compré la negra, decidí comprarme una vaca que había recién nacido hace una semana para seguir su vida, y cuando la vaca ya tenía más de un año, la historia había salido publicada en varios países, me llamaron de Clarín, de clarín.com, que es el portal, uno de los portales más importantes en español, para hacer un blog de la vaca. Y entonces ahí apareció el blog, cuando ya la vaca estaba más grande, ahí apareció por primera vez un video de la negra, y ahí fue cuando definitivamente se desató esta guerra entre comentaristas y lectores que apoyaban que la vaca siguiera viviendo y que yo era un criminal si me la terminaba por comer, y los otros que apostaban firme y fuerte por el asado, y con un entusiasmo que lo llevaba a prometerme vinos, ricas ensaladas, muy buen postre para ese asado descomunal en que nos íbamos a comer a esta vaca que está en la portada del libro y que se llama La Negra.
lo que parece además pertinente y espectacular del libro es que la crisis actual de Argentina se entiende por los ganaderos, o sea, el vicepresidente con la presidenta, o sea, es increíble que la todos, crisis claro, sí, tiene que ver con vacas. Es que finalmente en Argentina casi todos los temas terminan llegando al tema de la carne y el tema de las vacas, y además en un momento no solo de Argentina, yo creo que por eso el libro ha funcionado tan bien en varios países. Es un momento en que el mundo está viviendo una crisis de alimentos. Cada vez faltan más alimentos, cada vez hay más gente que muere de hambre. Mueren 25.000 personas de hambre al día en el mundo y esta falta de alimentos, que es como va a ser como ya está empezando a ser la nueva moda después de la nueva moda de las ONG, después de lo del calentamiento global, viene ahora la crisis de los alimentos. Mirado desde un país que, pese a ser un país tercermundista, pese a ser un país que tiene muchas crisis, que vive en constante crisis política, es el primer consumidor del mundo de carne, un alimento que es considerado en todo el planeta uno de los alimentos de más lujo. Y en Argentina se come más de 70, en algunas épocas 80 kilos de carne por año, por persona. Eso quiere decir que cualquier argentino medio que tenga entre 30 y 40 años, por el interior de su cuerpo han pasado al menos 6 vacas completas, así como la negra. Y volviendo al tema de la crónica, a veces muchos de los cronistas, de los nuevos cronistas que quieren ser nuevos cronistas, se quedan más en el título, con que quieren firmar en el papelito del aeropuerto donde dice ocupación y poner cronista, y no trabajar un poco más sobre la crónica, porque a partir de un hecho diferente, como puede ser comprarse una vaca, se puede explicar toda una sociedad, un tipo de mundo. Por ejemplo, en Argentina se habían escrito muchos libros de vacas, pero escribir de todas las vacas es como no escribir de ninguna, porque se pierde la esencia, es como escribir de los pobres, y si uno ya empieza a decir hay muchos pobres en el mundo, no, deja casi de tener interés. Pero si tú cuentas la historia de una vaca, de la negra, este es el primer libro que cuenta la historia de una vaca en toda la literatura en español. Nunca se había hecho un ejercicio de esta manera, y es increíble cómo la sociedad empieza a aparecer casi sola. Entonces la crónica tiene esa ventaja. Me acuerdo que una vez fui a hacer, hace un tiempo, una historia de la Fórmula 1 en Brasil. Estuve ahí con todo el circuito de la Fórmula 1 y era muy difícil poder entrar a hablar con los pilotos, con Schumacher, me acuerdo que estaba Alonso, Juan Pablo Montoya, y era muy difícil porque tenían todo un séquito de periodistas y de guardias, y yo quería contar el mundo de la Fórmula 1, hasta que me di cuenta que por ahí andaba un piloto que nadie le daba mucha importancia y que era el peor piloto del campeonato. Y empecé a entrevistar al peor piloto del campeonato, seguía al peor piloto del campeonato, y contando la historia de él, entrando por él, pude terminar recreando todo el mundo de la Fórmula 1. Digo con esto, la crónica tiene esa particularidad. Nosotros podemos entrar de manera diferente a la historia de siempre. Y sería bueno que los cronistas nuevos que quieren dedicarse a la crónica pusieran más hincapié en eso y no tanto en hincharse el pecho y diciendo que van por el mundo como cronistas. Pero es así, yo no puedo hacer nada contra ellos. ¿Te puedo preguntar si te la comiste o le estoy arruinando el libro? Yo creo que estarías arruinándome el libro si me lo preguntas, pero me lo puedes preguntar igual y yo te contestaré como me dijo la mujer de Juanjo Lajuría, que es la persona que me vendió la vaca, que no existen cementerios para vacas y que finalmente todas las vacas terminan en el lugar que tienen que terminar.